A ella no le quedaba nada, pero el vaquero aún le abrió las puertas de su rancho a la gélida muchacha apache. El viento del norte bajaba sin aviso desde las colinas, seco y cortante, como si el invierno hubiera decidido recordarles que aún mandaba allí. El rancho estaba en silencio. Solo el crujido lento de la madera vieja y el resuello de los caballos en el corral rompían la mañana gris. El vaquero salió del establo con una manta doblada bajo el brazo. No silbaba. Nunca lo hacía. Caminaba despacio, con el peso bien repartido en los talones como quien ha aprendido a no desperdiciar fuerzas ni gestos. Había pasado la noche reparando una cerca caída por la nieve, y el cansancio le mordía los hombros, pero no se quejaba. La tierra no escuchaba lamentos. Fue entonces cuando vio la huella. No era de caballo. Era pequeña, desigual. Arrastrada se detuvo. Se detuvo. Bajó la mirada. La nieve endurecida por la helada nocturna conservaba la marca con claridad. Un paso. Luego otro, más corto. Sangre seca, oscura, salpicaba el borde del rastro. El vaquero no se llevó la... Tampoco llamó a nadie. Se quedó quieto, escuchando. El viento traía un olor débil, casi perdido entre el frío, humo viejo, cuero mojado, y algo más. El acción del letravox.com. Humano. Siguió el rastro sin prisa. No porque no hubiera peligro, sino porque la prisa, en esas tierras solía matar. La encontró cerca del arroyo helado, bajo la sombra torcida de un álamo seco. Estaba de rodillas inclinada hacia adelante, con una mano hundida en la nieve como si intentara agarrarse al mundo para no caer. El cabello negro le cubría el rostro. La manta que llevaba era demasiado fina para ese frío, y estaba rasgada en varios puntos. Sus hombros temblaban, no de miedo, sino de agotamiento puro. El vaquero se quedó a varios pasos de distancia. No habló. La muchacha levantó la cabeza con esfuerzo. Tenía el rostro sucio de polvo y sangre seca. Los labios agrietados, los ojos oscuros hundidos por el cansancio. No alzó las manos. ¿No suplicó? Solo lo miró, como quien evalúa si ese será el final. Él vio el dibujo azul oscuro que asomaba bajo la manga rota. Apache, Apache. La tensión se asentó entre ellos como una tercera presencia. Ella fue la primera en romper el silencio, pero no con palabras. Intentó ponerse de pie. La pierna derecha no respondió. Esto cayó de costado ahogando un sonido que no quiso dejar salir. El vaquero dio un paso adelante, luego otro. Despacio. No te muevas, dijo finalmente. Su voz era baja. No había orden en ella, solo advertencia. La muchacha lo miró con desconfianza. Su mano buscó algo en el suelo, quizás un cuchillo que ya no tenía. No necesito nada de ti, murmuró en español roto, con acento duro. No me sigas. Él la observó un momento más. Vio la hinchazón antinatural en la piel, vio también la rigidez orgullosa de su espalda, incluso caída. «Te vas a morir aquí», respondió. «No hoy, pero pronto». Pero pronto. Ella apretó los dientes. No discutió. No discutió. El vaquero dejó la manta en el suelo entre ambos sin acercarse más. Luego se quitó el sombrero y lo colgó de una rama baja. Un gesto simple. Mostrar que no venía armado en la cabeza, al menos. «Mi rancho está a media milla», continuó. «No hay nadie más. Él. Si vienes, es por tu cuenta. Si no, no vuelvo». Ella lo estudió. No había compasión en su rostro. Tampoco amenaza. Solo cansancio y algo más difícil de nombrar. Responsabilidad. «¿Por qué?», preguntó ella al fin. «¿Por qué?», preguntó ella al fin. Él tardó en responder. Porque el frío no perdona. Eso fue todo. Eso fue todo. La muchacha cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había tomado una... No sonrió. No agradeció. «Ayúdame a levantarme», dijo. El vaquero asintió una sola vez. Se acercó lo justo. No la tocó hasta que ella extendió la mano primero. Sus dedos estaban helados pero firmes. Cuando él la sostuvo lo hizo con cuidado como si cargara algo frágil pero digno. Ella contuvo el aliento cuando el peso se apoyó en él. No gritó. El camino de regreso fue lento. El camino de regreso. Cada paso era una negociación con el dolor. Él no la apuró.
Ajustó el paso al de ella sosteniéndola sin apretarla. No habló. El silencio era más seguro. El rancho apareció entre la neblina baja como una promesa austera. Una casa de madera oscura, un establo humo débil saliendo de la chimenea. Nada más, nada menos. Cuando cruzaron el umbral, el calor golpeó el rostro de ella como una ola inesperada. Él la sostuvo con más firmeza esta vez. «Siéntate», dijo señalando una. Ella obedeció. Solo entonces, al estar a salvo entre cuatro paredes, permitió que el temblor recorriera su cuerpo con fuerza. El vaquero dejó agua a calentar. Sacó vendas limpias, una botella. Todo estaba preparado, como si supiera que algún día alguien llegaría así. «¿Puedo?», preguntó señalando la pierna. «¿Puedo?», preguntó. Ella asintió. Cuando él retiró con cuidado la tela, la herida quedó expuesta, un golpe mal curado. Infección comenzando. Ella apretó la mandíbula. «No grites», le dijo él. «No lo hago», respondió ella con voz firme. Él limpió la herida en silencio. Sus manos eran grandes, callosas pero precisas. Cada movimiento estaba pensado para no hacer. Cuando terminó, envolvió la pierna con firmeza. No puedes caminar por... «Entonces me iré después», respondió ella. Él la miró por primera vez de frente. Después veremos, dijo. Nadie te obliga a quedarte. «Pero no sales herida». Ella sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. «No me quedaré donde no me quieren». Él negó despacio. Aquí no se quiere ni se deja de querer, respondió. Se sobrevive. No parar volverá colmo del mundo. El fuego crepitó entre ellos. Afuera, el viento volvió a levantarse golpeando las paredes del rancho como si quisiera reclamar lo que aún no se le había entregado. Y ella, la muchacha apache que ya no tenía nada, se dio cuenta de que había cruzado una puerta que no sería fácil volver a cerrar. La nieve crujía bajo los pies del vaquero mientras iba al establo a revisar los caballos. No había palabras, solo miradas medidas llenas de silencio compartido. Durante los primeros días, no hablaron más que lo necesario. Él traía agua, le cambiaba las vendas, le dejaba comida caliente cerca del fuego, solo aceptaba. Cuando le ofrecía ayuda la rechazaba con un gesto, pero luego la tomaba de todos modos, porque la supervivencia no espera la voluntad de nadie. El vaquero trabajaba con precisión. Cortaba leña, reparaba la cerca, alimentaba los animales. Cada tarea estaba calculada para que ella pudiera observar, aprender, y cuando el tiempo lo permitiera, ayudar. No la sobreprotegía ni la subestimaba. La cuidaba como se cuida un fuego de... Ella, por su parte, empezaba a moverse con cautela. Aprendió a llenar cubos de agua desde el arroyo sin resbalar en la nieve helada. Ayudaba a alimentar a los animales, a limpiar los establos siempre midiendo su fuerza y su dolor. No había palabras de agradecimiento, no las necesitaban. Su respeto mutuo se construía con gestos silenciosos y miradas que decían: «Te observo, te entiendo, confío en ti». Un día, mientras él reparaba la cerca al borde del acantilado, ella se acercó con pasos lentos. Llevaba un hacha en la mano y un saco de herramientas. Su mirada estaba firme. «Déjame ayudarte», dijo. Él no respondió de inmediato. Lo miró desde donde estaba, midiendo su intención, evaluando si ella podía soportar la tarea sin lastimarse. Finalmente asintió con un gesto mínimo. No había elogios. No había palabras suaves, solo trabajo compartido. El sol de la tarde caía sobre ellos, dibujando sombras largas sobre la nieve. Cada golpe del hacha, cada clavo martillado, cada gesto era silenciosamente una conversación, sin palabras, sin promesas, solo confianza. Ella empezaba a confiar en que él no la dejaría caer, y él confiaba en que ella no se rendiría ante el dolor ni el frío. Esa noche, mientras cenaban frente al fuego, ella se sentó más cerca de lo habitual, apoyando la espalda contra la pared de madera. Sus manos temblaban levemente por el frío que aún penetraba en la casa, pero no lo decía. Él la observó de reojo, ajustando su propia manta. No hubo conversación. Días después un ruido extraño los alertó. Un hombre apareció al borde de la llanura, su figura oscura recortada contra la nieve. No era un viajero común. Llevaba armas visibles y un andar confiado. El vaquero se tensó de inmediato. Su mano se posó sobre el revólver, pero no lo sacó, solo observó. Ella lo miró también, y por primera vez no apartó la mirada. No había miedo. Sabía que no podía correr, y tampoco necesitaba hacerlo. Su confianza en el vaquero era aún frágil,
pero suficiente para no temblar ante la amenaza. El extraño se detuvo a cierta distancia midiendo la propiedad, evaluando la presencia de alguien más. No hubo palabras al principio, solo silencio, cargado de tensión. «Si quieres pasar será por la fuerza», dijo finalmente el extraño con voz firme y desafiante. El vaquero no respondió. Solo dio un paso delante de ella. La miró con una precisión silenciosa, como diciendo, «Quédate detrás», pero no hubo preguntas, no hubo gritos. No hubo gritos, solo una decisión compartida, silenciosa. El enfrentamiento no llegó a golpes. El extraño se marchó después de unos minutos, dejando la tensión suspendida en el aire frío. Sin palabras, los dos se sentaron nuevamente frente al fuego. La cercanía ya no era accidental, era necesaria. Cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido los acercaba más, pero aún no había palabras de afecto. Solo respeto y necesidad mutua. Durante las semanas siguientes la rutina se asentó. Ella aprendía a moverse con la nieve, a preparar los animales, a ayudar con las tareas más duras. Él continuaba observándola y corrigiendo sin tocar más de lo necesario. Una noche mientras la nieve caía fuera, el vaquero rompió el silencio que los envolvía desde hacía días. «No me llames amigo», dijo. «No necesitamos palabras que compliquen esto». Ella lo miró con ojos que brillaban levemente al reflejo del fuego. No dijo nada. Solo asintió. Comprendía que la confianza no necesitaba etiquetas. Cada amanecer y cada anochecer, cada paso que daban en conjunto, fortalecía ese lazo silencioso que no era romance, sino supervivencia compartida, respeto ganado, seguridad mutua. La muchacha apache, que llegó sin nada, comenzaba a aprender que la vida podía ofrecer protección y compañía sin humillación, sin imposiciones. Y el vaquero, que siempre cargaba su pasado como una sombra, empezaba a sentir que su responsabilidad podía tener un nombre humano, alguien digno de su cuidado. Pero el invierno no perdonaba. La nieve podía ocultar peligros, los hombres podían regresar, y ambos sabían que la confianza no sería suficiente si no estaban preparados para lo que vendría. El rancho estaba silencioso otra vez, con solo el viento y el fuego como testigos. Ella se acercó un poco más al calor, sin esperar que él dijera nada. Él ajustó la manta a su alrededor, sin tocarla. El día terminó, pero la tensión no se había disipado. Dentro comenzaban a aprender que podían depender el uno del otro. Y eso, en aquellas tierras, era un lujo que no se podía desperdiciar. El invierno avanzaba lento pero seguro, y con él la confianza entre la muchacha apache y el vaquero crecía, silenciosa, resistente, inevitable. Y aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta, ya no estaban solos. El amanecer llegó gris y pesado, cubriendo el rancho con una luz apagada. La nieve que antes parecía inerte se había endurecido en un manto traicionero. La muchacha apache observaba desde la ventana, apoyando la frente contra el vidrio frío. Su pierna estaba casi curada, pero el recuerdo del dolor aún la hacía encogerse de vez en cuando. Cada movimiento requería concentración. Cada paso, paciencia. El vaquero estaba fuera, revisando los tercos y los animales. Se movía despacio como siempre, con la precisión de quien conoce la vida al filo de un cuchillo. Sus manos callosas se cerraban sobre la madera del establo. Las cuerdas, los hierros, nada estaba desperdiciado. Entonces llegó el primer aviso de amenaza verdadera. Un grupo de hombres apareció a la distancia, avanzando con pasos seguros, armas a la vista, olor a violencia en el aire frío. No había gritos, solo movimiento y tensión. La frontera rara vez permitía errores. Y ahora, la presencia de extraños con intención era un recordatorio de que la paz en aquel rancho era provisional. El vaquero regresó rápido, su caballo pisando la nieve con cuidado. Al verla en la puerta, él se detuvo silencioso. Ella no retrocedió. En lugar de eso, se acercó, hombro a hombro con él, como una extensión de su vigilancia. Sus ojos oscuros y firmes evaluaban la distancia, los gestos de los hombres. «No quiero que te vayas», dijo él en voz baja apenas audible sobre el viento. «No voy a irme», respondió ella con firmeza. «Pero no me digas qué hacer». Era una verdad inquebrantable. La confianza que habían construido hasta ese momento no necesitaba palabras suaves ni órdenes, necesitaba reconocimiento de la autonomía de cada uno. Cuando los hombres llegaron al borde de la propiedad, la tensión se cortó como el filo de un cuchillo. Uno de ellos habló con voz burlona.
El vaquero no respondió de inmediato. Solo inclinó la cabeza midiendo cada movimiento. Ella a su lado no tembló. La distancia entre ellos era pequeña, pero suficiente para sentir la seguridad silenciosa que su presencia le ofrecía. El enfrentamiento fue contenido. Ninguno de los dos buscaba pelea, pero ambos estaban preparados para defender lo que tenían. Durante los minutos más tensos, cada mirada, cada gesto, hablaba más que cualquier palabra. La muchacha apache recordó cada día de supervivencia, cada gesto de cuidado que él había tenido con ella, y comprendió que su elección de quedarse no era impulsiva, era consciente. Era su decisión. Cuando los hombres finalmente se marcharon, no hubo celebración ni alivio expresado en palabras. Solo el suspiro del viento y el crujir de la nieve bajo sus botas. Ella se permitió un instante para dejar que la tensión se disipara, apoyando la cabeza en el hombro del vaquero. Él no se movió, no la sostuvo, solo permaneció allí, firme y silencioso. Esa noche frente al fuego, la intimidad surgió sin prisas. Él le pasó un poco de agua caliente ajustando la manta a su alrededor, sin tocarla más de lo necesario. Ella se acercó un poco más, apoyando su brazo junto al suyo buscando calor, buscando cercanía sin palabras. La chispa no fue pasión, sino reconocimiento mutuo de que podían confiar el uno en el otro más allá del miedo y la supervivencia. Si algo pasa, dijo ella bajando la mirada, no quiero arrepentirme de haberme quedado. Él no respondió con promesas, solo asentó, observándola con la mirada silenciosa que decía más que cualquier palabra. Y esa elección era suya. Durante los días siguientes continuaron trabajando juntos construyendo cercas, alimentando a los animales, reforzando la seguridad del rancho. Cada tarea compartida reforzaba la confianza. Cada gesto medido, cada mirada sostenida, acercaba los cuerpos y las voluntades sin necesidad de palabras vacías. La muchacha apache comenzó a ver en él un refugio no solo físico, sino también moral, un hombre que entendía la supervivencia y el valor del respeto. La amenaza externa persistía. De vez en cuando sombras aparecían a lo lejos, recordándoles que la frontera era implacable. Pero ellos habían elegido unirse al menos por ahora, y eso era suficiente para enfrentar lo que viniera. La intimidad contenida, la cercanía silenciosa, la elección compartida, todo eso consolidaba un vínculo que no podía romper ni el frío ni la violencia de otros hombres. Una tarde, mientras la nieve caía con fuerza, él le enseñó cómo montar un caballo sin perder equilibrio. No hubo palabras dulces, solo indicaciones precisas y cuidado silencioso. Ella lo imitó, ajustándose con cuidado. Y al final del día sus cuerpos estaban cerca, respiraciones compartidas pero respetando cada límite. Era un contacto ganado, no impuesto. Era confianza, no deseo. Y mientras la noche avanzaba con el viento azotando el rancho y la nieve cubriendo la llanura, ambos comprendieron que habían cruzado un umbral. La lección de quedarse juntos, en silencio, sin promesas, sin ilusión romántica precipitada, era un pacto de supervivencia y humanidad. Compartida el fuego crepitaba, la nieve caía, y fuera la frontera esperaba. Pero adentro por primera vez no había soledad absoluta. Había presencia, elección y un vínculo silencioso, tan fuerte como la madera del rancho, y tan constante como el frío que los rodeaba. La frontera podía ser cruel, pero ellos habían decidido enfrentarse a ella juntos, y eso por ahora era suficiente. El invierno estaba en su punto más crudo. La nieve formaba capas gruesas sobre los techos y cercas, y el viento del norte se colaba por cada rendija del rancho, recordándoles que la frontera nunca dormía. Sin embargo, dentro, la atmósfera había cambiado. No había necesidad de palabras exageradas ni gestos forzados. La muchacha apache y el vaquero habían encontrado una manera de existir juntos, compartiendo el peso de la vida sin reclamar más de lo que podían dar. Las primeras semanas después del enfrentamiento con los hombres fueron las más tensas. Cada sombra, cada sonido era motivo de alerta. Pero juntos, habían aprendido a leer el terreno, a anticipar los movimientos, a protegerse sin recurrir a la violencia innecesaria. La muchacha había recuperado fuerza suficiente para caminar sin ayuda, y el vaquero ya no sentía que cada paso de ella fuera una carga, sino una muestra de resiliencia que respetaba en silencio. Una tarde, mientras reforzaban la cerca junto al borde del arroyo, ella se detuvo y miró hacia la distancia. La nieve había borrado casi todas las huellas y el rancho parecía una isla blanca, en medio del desierto helado. El vaquero notó su mirada y se acercó, sin apresurarla, sin tocarla más de lo necesario.
Es un lugar duro, dijo ella finalmente, pero no quiero irme. A las desechas de uso el 38. Él asintió, como si esperara esas palabras. No dijo nada más. No había necesidad. La elección de quedarse era suficiente, y el entendimiento entre ambos no necesitaba ceremonias ni promesas. El rancho volvió lentamente a una rutina silenciosa. Pero todos preparaban la comida juntos, reparaban cercas, alimentaban a los animales y revisaban cada detalle de la propiedad. La muchacha, antes débil y dependiente, ahora podía cortar leña, cargar agua y montar los caballos sin temor. Cada acción fortalecía la confianza mutua, la sensación de que estaban construyendo algo sólido, real y no efímero. Con el paso del tiempo, los visitantes de la frontera rara vez se acercaban. La reputación del vaquero como hombre capaz y silencioso se había consolidado, y su compañera, con su dignidad intacta y su fuerza recién descubierta, se convirtió en parte de esa defensa silenciosa. Ninguno de los dos necesitaba palabras para entender que el otro estaba allí para sostener la vida, no para adornarla con gestos innecesarios. Una noche la nieve caía más intensa que nunca. El viento golpeaba las paredes del rancho con fuerza, y el fuego crepitaba como un corazón vivo. Ellos estaban sentados cerca, en silencio, compartiendo la cercanía sin apresurarse, sin hablar más de lo estrictamente necesario. Ella apoyó la cabeza ligeramente sobre su hombro, no pidiendo protección, solo reconociendo la cercanía que había elegido. Él no dijo nada, pero ajustó la manta sobre ambos, un gesto simple, lleno de cuidado y reconocimiento mutuo. El invierno fue cediendo lentamente y con él la frontera recuperó cierta calma. No había grandes celebraciones, solo la sensación persistente de que podían vivir, de que podían sostenerse uno al otro sin comprometer su independencia ni su dignidad. El pasado seguía allí, pesado y silencioso. Pero la elección de quedarse, de construir juntos, era un acto consciente que les daba sentido a cada día. Un día, mientras revisaban los caballos en la llanura, la muchacha se detuvo y observó al vaquero. Sus ojos reflejaban respeto, comprensión y algo más profundo, silencio. Él, por su parte, la miró con la misma mirada que la había acompañado desde el primer día. Tranquila, firme, protectora, sin exigir nada. No hubo palabras grandilocuentes. No hubo promesas que el tiempo pudiera romper. Solo la certeza de que ambos habían elegido que el rancho, el frío, la frontera y cada riesgo que podían enfrentar eran ahora compartidos. Que la vida tan dura e implacable les había ofrecido una especie de paz silenciosa, la compañía mutua, la responsabilidad compartida, la confianza ganada sin prisas. El último día del invierno, cuando la nieve empezaba a ceder, ellos caminaron por la llanura, hombro con hombro, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. El vaquero revisaba el horizonte. Siempre atento, ella caminaba a su lado segura de sí misma, fuerte y digna. Ambos habían aprendido a sobrevivir, a proteger, a cuidar, y sobre todo, a confiar. Y cuando regresaron al rancho, el fuego aún ardía, la madera crujía, y el viento golpeaba afuera como siempre. Pero dentro, en esa pequeña isla de calor y silencio, ninguno estaba solo. Nunca más. Porque habían elegido quedarse. La frontera era dura, la vida era dura, pero juntos, habían encontrado un lugar al que podían llamar hogar,